Conversamos esta mañana con María Jaraquemada, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad. María, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? María, tenemos una lista tan larga de temas, no interminable, la vamos a tratar de acotar, pero es larga. Hemos tenido denuncias, referencias y una performance de la candidata Evelyn Matei respecto a la narcopolítica, que volvió a gatillar el tema del secreto bancario. No es nuevo el secreto bancario. Tenemos la llegada de Javier Echeverri, que parece también justamente puesto para dar garantías en esa discusión y en los temas que tengan que ver con el pacto tributario, con el pacto fiscal. Está también el tema del nombramiento de los jueces a partir de la situación de la revelación que hizo CIPER, de los chats y la comisión de ética que opera hoy día en la Corte Suprema. No es fácil ordenarlo, pero a mí me gustaría saber en orden de relevancia cuál es la discusión hoy día que te parece más importante, considerando que los temas de probidad tienen esta constituyen como ciclos, ¿verdad? Hace un año atrás nos estábamos dando vueltas de carnero en torno al caso Convenio. Sí. Eso ha seguido su curso, ha tenido su carril, fue motivo... ¿Perdona? Se cumplió hoy un año desde que el presidente nos citó a la comisión para darle propuestas en el caso Convenio. Bueno, eso quería mencionar, ¿verdad? La Comisión de Probidad surgió justamente a raíz del caso Convenio y se hizo cargo de varios de los temas que están en discusión hoy día y que vienen de vuelta a propósito de esta situación. ¿Cuál es hoy día el tema más relevante? ¿Es seguir activos con las cuestiones que ustedes propusieron en la Comisión de Probidad? ¿Cuántos de estos que estamos hablando hoy día están justamente en esa lista? Mira, yo creo que si uno mira todos estos temas que tú me nombras, que tú mencionas, son temas que ya han salido ante la discusión pública. Entonces yo creo que ahí te pone en relevancia que muchas veces no somos capaces de resolver los temas en el momento. Y por lo tanto nos vuelven constantemente como un boomerang, y yo creo que eso va generando también su daño a la confianza ciudadana y el no resolver temas que después nos vienen nuevamente con la misma problemática. Piensa que el tema de los nombramientos judiciales no es nuevo. Hay discusiones que vienen ya desde el año 2015 aproximadamente. Hubo todo un escándalo también a raíz de los casos de corrupción que hubieron en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ahí también se hizo propuesta, el gobierno de turno citó a una mesa de trabajo, se ingresó un proyecto de ley a discusión. En los dos procesos constitucionales el tema también se trató, pero sin embargo no lo hemos resuelto y por lo tanto nuevamente nos vienen a salir casos que pueden preocupar porque no se sabe si acá hay recomendaciones, como dicen algunos, o si podríamos llegar incluso al extremo de que haya tráfico de influencia, lo cual preocupa porque eso podría afectar la independencia del sistema judicial, lo cual obviamente es un tema muy relevante que lo vinculamos también con la lucha del crimen organizado. El crimen organizado es un fenómeno que no es nuevo, pero que tal como lo estamos viendo en Chile, para nosotros sí presenta elementos de novedad, para el cual probablemente nuestra institucionalidad no estaba preparada porque no era algo que estuviéramos viviendo. Esto no es algo que está ocurriendo solo en Chile, es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países del mundo. De hecho, Transparencia Internacional ha advertido que incluso en países muy desarrollados que no viven este fenómeno en su territorio, Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Suecia, etcétera, sí son lugares donde se va a lavar el dinero del crimen organizado. Por lo tanto, se han hecho esfuerzos transnacionales, internacionales, para poder combatir de manera más eficaz esto. Y lo del secreto bancario entonces surge como una herramienta para eso, que tampoco es nuevo. Es algo que la OCDE también nos ha instado a dar mayores flexibilidades con garantías para las personas, para que Chile tenga mejores herramientas, pero también para que la cooperación internacional, que es clave, sea más eficaz. Y eso nosotros es algo que lo vimos en la comisión que yo presidí, que como te decía, se formó hace justo un año, donde vimos que muchos de los temas que salían a raíz del caso Convenio ya se habían discutido en momentos antes, ya habían habido algunos casos que nos habían dado la idea de que ahí había un déficit y que había que modernizar, y que todo esto en el fondo se debía a que muchas veces se releva el tema, pero no se trata con la urgencia y con la importancia que tiene en el momento adecuado, porque sabemos que tenemos muchos temas de políticas públicas que resolver, o que lamentablemente no ha podido haber un acuerdo político en torno a esta materia en el Congreso, y que por lo tanto quedan para la próxima vez, pero lamentablemente esto se va deteriorando y se va generando en el fondo más daño también para la confianza ciudadana en instituciones públicas que son claves.
Situemos lo del secreto bancario en esa lógica. ¿Cuáles pueden ser las razones para estar de acuerdo o en desacuerdo? Porque también acotemos un poquitito cuál es el propósito que tiene lo que sabemos hasta ahora se está discutiendo como propuesta del Ejecutivo. Sí, yo creo que aquí se genera igual una confusión, porque lo que acá hay dos propuestas distintas, con objetivos distintos y con mecanismos distintos. Una es lo que tiene que ver con la lucha más eficiente al crimen organizado y que es el proyecto de inteligencia financiera, que yo creo que siempre puede tener perfeccionamientos, pero que en general es un buen proyecto y que apunta al sentido correcto, donde entre muchas otras cosas, lo que se está haciendo es darle mayores facilidades a la unidad de análisis financiero y a la Comisión de Mercado Financiero con requisitos para ciertas transacciones determinadas, con sanciones incluso de pérdida del cargo y penales para cuando no se respeta esa reserva de la información o se mal utiliza, acceder a información de las cuentas bancarias sin autorización judicial. Esto es para la UAF y la Comisión de Mercado Financiero. Acá el Servicio de Impuesto Interno no tiene ni pito que tocar. Entonces yo creo que se confunde la conversación cuando se habla de el crimen organizado y el Servicio de Impuesto Interno. Lo que se está haciendo respecto al Servicio de Impuesto Interno es otro proyecto de ley que tiene que ver con el cumplimiento tributario, que es estas normas anti-ilusión y anti-evasión, que es el choclo que se desgranó de la reforma tributaria que se rechazó del gobierno, y que tiene que ver con que efectivamente los procesos sean mucho más expeditos y que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder en su rol fiscalizadora, acceder a cierta información bancaria del juez cuando hay oposición de la persona. Es decir, a ti se te pregunta, ¿puedo acceder yo a esta información? Estoy haciendo una fiscalización por determinados temas. ¿Puedo acceder a tu información bancaria? Tú dices, no. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos se tiene que ir al tribunal. Y en ese caso, siempre va a ser el tribunal, tal como es hoy en día, solo que se cambia el procedimiento, el que va a decir si sí o si no. En ciertos casos particulares de delitos tributarios, de cierto tipo de fiscalizaciones, no se le pregunta a la persona, sino que siempre se va al tribunal. Entonces, son dos sistemas distintos, con procedimientos distintos y con objetivos distintos. Yo creo que se ha confundido la conversación y yo entiendo los temores. Es evidente que el temor es, bueno, que esto se pueda mal utilizar políticamente, que incluso esto puede ser un servicio que tiene una maquinaria para funcionamiento versus yo, contribuyente, que en el fondo estoy como más en desventaja, por así decirlo, pero yo creo que todo eso se puede tratar de ir resguardando de distintas maneras. El proyecto está tratando de potenciar el defensor del contribuyente como herramienta para que los contribuyentes tengamos también mayor información y tengamos a alguien que esté tratando de colaborar con nosotros frente a esta sensación de desequilibrio de poder ante el Servicio de Impuesto Interno. Y hay otras soluciones que se pueden buscar. Pero lo que es cierto es que efectivamente la OCDE nos ha dicho que nosotros tenemos un secreto tributario extremadamente fortalecido, que eso muchas veces dificulta las fiscalizaciones y dificulta la cooperación internacional. En rankings internacionales que se mide el tema de la protección del secreto tributario, Chile es uno de los países que está en un sistema mucho más protegido que otros países más desarrollados, y por lo tanto lo que se busca es como este equilibrio donde mi privacidad está resguardada, no va a ser mal utilizada, pero también el Servicio de Impuesto Interno tiene las herramientas para poder hacer esto de manera mucho más eficaz, porque hoy en día lo que señalan es que se demora mucho y que muchas veces llegan tarde y cuando ya llegan a esa información ya no les es útil. Déjame preguntarte dos cosas respecto a impuestos internos. Uno, ¿te parece entonces que está ok avanzar hacia un gobierno corporativo colegiado en el servicio o algún equivalente? Se habla mucho de figuras equivalentes a la del Banco Central, que siempre se pone como ejemplo, pero algo distinto de lo que hay hoy día, ¿verdad? Para hacer absolutamente prescindente de la política el trabajo de impuestos internos. Y a la cola de eso, déjame preguntar tu percepción sobre la llegada de Javier Echeverri. Mira, hay argumentos a favor y en contra de lo del gobierno corporativo de servicio de impuestos internos. Hay personas que consideran, yo creo que con buenas razones, de que la política tributaria sí tiene que ver con el gobierno de turno y que por lo tanto no debiera ser absolutamente políticamente neutro. Hay otras personas que consideran que no. Yo creo que hay razones para ambas. Lo que sí efectivamente no puede pasar, y nosotros tenemos que tener un sistema, una institucionalidad en general, que garantice que las instituciones no sean mal utilizadas políticamente. Eso lo hemos visto en otros países como Guatemala, donde hubo un editor de un periódico muy conocido que por tratar de investigar posible corrupción del presidente del gobierno anterior, estuvo preso mucho tiempo por presuntas infracciones tributarias y de lavado de activos, que hay alta sospecha de que ese juicio, no tuvo las debidas garantías.
Pero ahí ya es un tema mucho mayor, Connie, porque ahí estamos hablando de que no solo el servicio de impuesto interno el que está cooptado políticamente, sino también los tribunales. Yo creo que en Chile nosotros no estamos en esa situación. Tampoco significa que nunca lo vamos a estar, no. Pero creo que en el fondo tenemos que fortalecer el sistema completo. Tenemos que efectivamente tener servicios donde, por ejemplo, el empleo público nos dé garantías de que las personas están ahí porque tienen las competencias y las capacidades y no porque dependan de la jefatura o del gobierno de turno. Podríamos decir lo mismo de la jefatura. La jefatura se nombra muy similar a como se nombra el director de la UAF o los directores de muchos otros servicios, que es por alta dirección pública. Lo que pasa es que aquí efectivamente el presidente Boric ocupó la bala de plata, una de las 12 balas de plata. Podríamos entonces quizás sacar al servicio de impuestos internos del sistema de las balas de plata y que siempre sea por alta dirección pública. Eso podría darnos más garantía. O pero, lo que yo creo, pero eso no va a ocurrir, es derechamente avanzar en la reforma al empleo público, donde nosotros establecemos de manera muy clara y tenemos esa conversación honesta y transparente en el Congreso de cuáles son los cargos y los servicios que nosotros creemos que son de exclusiva confianza de los gobiernos de turno y que eso se nombre libremente, se remueva libremente y todo el resto son por concursos públicos transparentes, objetivos, donde todos podemos participar y donde lo que prima son las competencias de la persona. Ese yo creo que es lo que está detrás de mucho de esto, pero lamentablemente no ha habido consenso en todos estos años, a pesar de el consenso técnico, por así decirlo, que hay detrás, para que eso avance. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema. Y por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que seguir, y aquí lo vuelvo a enlazar con la reforma a los nombramientos judiciales, seguir garantizando la independencia de los tribunales, porque si yo, Connie, siento que me están persiguiendo políticamente o por algún tema el servicio de impuesto interno me está pasando a llevar eso están los tribunales. Yo puedo ir a tribunales, pero si los tribunales tampoco son independientes, ahí me voy a ver en el problema de países como Guatemala. Entonces, yo creo que esto es un sistema completo, tenemos que mirarlo como un sistema completo y no solo como servicio. Déjame volver entonces, María, a ese último punto. ¿Cuál sería un correcto modelo de nombramiento de jueces? A ver, todos los modelos tienen sus bemoles y uno va trasladando los problemas a otros lugares. Por claro. eso esto tiene que ser también mirado sistémicamente. Pero en general lo que se ha ido avanzando en distintos países es tratar de sacar muchas de estas funciones que tienen que ver con los nombramientos, con la promoción interna y también con la disciplina de aquellos que son los mismos que resuelven judicialmente. Es decir, no es la Corte Suprema la que tiene, porque hoy en día la Corte Suprema es como la punta de la pirámide y ellos son los que en el fondo van nombrando hacia abajo, van estableciendo la disciplina, la promoción, etc. Y lo que se hace es radicarlo en otra entidad ad hoc, ¿ya? Esa entidad ad hoc puede estar integrada solo por jueces o puede estar integrada por una mezcla de personas que sean nombradas también por los poderes políticos. Tú tienes que tratar de buscar que tú no traslades la influencia y en el fondo lo que vas a hacer es que los que quieran tratar de influir van a tratar de ir hacia ese lado. Tienes que tratar de que ellos tengan ciertas inhabilidades, incompatibilidades, reglas, procedimientos, objetivos transparentes, claros, para que al menos ese intento de influencia sea un poco más visto, más regulado y nosotros podamos distinguir entre lo que es un claro intento de tráfico de influencia de alguien que hace una recomendación. Y por otro lado, también tienes que tener mucho cuidado con excesivamente politizar ese nombramiento, porque te puede pasar lo que pasó en España, que tuvo 5 años paralizado el nombramiento de nuevos jueces y juezas, porque los dos partidos principales o los dos conglomerados principales no se ponían de acuerdo. O sea, ahí también puedes tener un bloqueo, o si es que estás en un lugar donde hay una mayoría absoluta, puedes tener también lo que estamos viendo en Estados Unidos, que hay una mayoría determinante que no representa la diversidad de la sociedad y que empieza a imponer también sus visiones. Entonces yo creo que hay que combinar estos elementos. Hay propuestas sobre la mesa. Yo vi que ustedes la semana pasada, si no me equivoco, estuvieron conversando con dos profesores Javier que participaron. Correa. Exacto, que participaron de una propuesta que es muy interesante. A mí me parece muy interesante la propuesta que ellos hacen. Y de hecho ellos señalan que lo importante es que estos sistemas recojan la diversidad de visiones jurídicas también que hay en la sociedad y que tratan en el fondo de salir de este problema. Ahora, ellos no se hacen cargo de lo que pasa en el Senado, pero ahí también se ha avanzado respecto de lo que había antes. Pero efectivamente yo creo que tenemos que sacarlo de la Corte Suprema, tienen que haber procedimientos mucho más claros, donde todos entendamos que la persona que es propuesta llega ahí por A, B, C y D motivo.
y que en el fondo también podamos diferenciar claramente entre lo que es una recomendación, que yo creo que es muy distinto, a lo que es el tráfico de influencia. Y que muchas veces cuando todo esto, nosotros no tenemos transparencia sobre esto y solo se ven algunos WhatsApp y solo se tiene alguna conversación parcializada, muchas veces lo vemos y nos cuesta distinguir, no sabemos qué hay. Entonces, por eso también yo creo que es importante que se estén realizando investigaciones para que se pueda, en el fondo, despejar ese tema. ¿Te parece a ti que estamos en un momento o en el momento en que se pueda poner en duda la independencia del Poder Judicial en Chile? Yo quizás soy muy optimista, no lo sé, pero no lo creo. Yo creo que sí pueden haber casos particulares donde efectivamente hemos visto que hay investigaciones al respecto. Hay un juez de la Corte de Apelaciones, que todo esto se origina también por parte de su chat, hay un juez de la Corte de Apelaciones que en este minuto está en prisión preventiva, donde efectivamente se está poniendo en duda su independencia respecto de, en ese minuto, del ejército del ejército, perdón, del sistema de inteligencia, pero con algunas personas del ejército, y por qué no podría eventualmente ocurrir eso en el futuro respecto a personas con el crimen organizado. Yo creo que en general no. Yo confío mucho en nuestro sistema judicial, sé que a veces yo discrepo de sentencia y creo que a veces en el fondo se pueden cometer errores, pero yo sí creo en la independencia de nuestro Poder Judicial. Si no, no me explico cómo habría tantas personas relacionadas, alcaldes, alcaldesas o ex autoridades siendo investigadas, procesadas en prisión preventiva, en arresto domiciliario. Y lo mismo con también sanciones que ha habido a empresas en colusión. Por lo tanto, yo también la investigación, por ejemplo, que se ha hecho respecto del teniente venezolano asesinado, esta persona que ahora ha sido detenida en Colombia, o sea, estamos viendo resultados, por lo tanto, yo sí confío en la independencia de nuestro Poder Judicial, pero eso no significa que no esté en riesgo y ante un fenómeno que nosotros no conocíamos, nosotros tenemos que protegerlo mucho. Esta discusión, esta conversación, María Jaraquemada, presidenta de la Comisión de Probidad, que se instaló a partir de las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, respecto de que hay políticos que podrían estar recibiendo o que estarían recibiendo plata del narcotráfico, más allá de la controversia que se genera porque no entrega nombres y sin embargo se genera este manto de duda, pero al mismo tiempo también pareciera ser una sospecha que probablemente más de algún ciudadano puede tener a estas alturas, ¿no? De que si ha permeado en otros estamentos, podría perfectamente haber permeado también en la política. ¿Cómo hay que mirar la discusión de la narcopolítica en Chile hoy? Yo creo que es una conversación muy delicada, creo que es una conversación que uno no puede hacerle el quite de ningún modo, pero creo que también hay que ser cuidadoso, porque en general las percepciones en Chile son muy negativas. La ciudadanía tiene una percepción de corrupción en nuestro país muchísimo más alta de la que indican todos los indicadores internacionales. La ciudadanía tiene una percepción de inseguridad en nuestro país muchísimo más alta también de lo que te indican nuestros propios indicadores. Estamos peor que antes en corrupción y en seguridad, estamos peor que antes. Pero no se condice la percepción de las personas con los indicadores más objetivos o la data más dura. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadosa con eso, porque efectivamente, si nosotros seguimos abonando a esa percepción de corrupción y de inseguridad, lo que puede ocurrir en el fondo es terminar en un gobierno autoritario y en situaciones en el fondo que estamos viendo en otros países. Entonces yo creo que eso puede ser un disparo en los pies para todos al final del día. Pero sí, yo también creo que esto no hay que tapar el sol con una mano. Ya hemos tenido casos anteriores, el caso de San Ramón es un caso que sigue en investigación, pero es un caso donde efectivamente hasta se tuvo que repetir una elección y por suerte funcionó bastante bien. En otros países eso probablemente la repetición hubiera causado el mismo efecto, pero yo creo que eso lo único que en el fondo nos lleva es a seguir en el fondo potenciando nuestros sistemas para poder detectar tempranamente este tipo de situaciones. El tema del financiamiento a la política es clave. Nosotros hicimos reformas en el año 2016, se han visto que todavía hay algunos déficits, podemos perfeccionarlas, pero yo creo que es clave el tema de estar monitoreando en terreno, que el servicio electoral esté en terreno monitoreando si lo que yo declaro como ingreso se condice con lo que estoy gastando. Si yo declaro que recibí 100 y tú vas al terreno y ves que al parecer estoy gastando 1 millón, bueno, algo raro está pasando. Entonces yo creo que hay que tener muy buen ojo en el tema del financiamiento de la política. Hoy en día la tecnología nos puede ayudar también a monitorear y fiscalizar y que se nos levanten alertas por movimientos o patrones conductas que salgan de los patrones, y eso es relevante. Y lo que estamos discutiendo, el secreto bancario, también es relevante. Hoy en día la unidad del financiero tiene que potenciarse,
tiene las capacidades, pero muchas veces tiene pocas manos para hacerlo. Pero yo creo que lo que se está pensando del sistema de inteligencia financiero es relevante y creo que hacia allá hay que ir avanzando. Y por otro lado, la cooperación internacional. Muchas veces nosotros somos poco requeridos por otros países porque al parecer por acá no estaban pasando mucho las situaciones, pero cuando hemos sido requeridos se nos ha reclamado y se nos ha puntuado mal en la cooperación internacional porque hemos sido lentos, porque nuestro Ministerio Público reacciona lento, porque nuestro sistema financiero reacciona lento, porque nos demoramos mucho en levantar el secreto tributario. Y yo creo que esto nosotros tenemos que empezar a también a cooperar internacionalmente mucho más rápido para que eso sea más efectivo. Y por último, algo que está en el Congreso, pero que todavía no ha avanzado, es la famosa reforma al beneficiario final. O sea, nosotros tenemos que tener más información, registros públicos y accesibles de quiénes son las personas de carne y hueso que están detrás de distintos tipos de entramados jurídicos, de fondos de inversión, de sociedades, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, porque hace mucho más difícil que alguien se pueda ocultar, que pueda usar organizaciones fachadas para lavar el dinero, que es algo que ocurre comúnmente y que se utiliza mucho en el extranjero, para entonces, en el fondo, ir poniéndole el cerco a estas personas y que finalmente se den cuenta que Chile no es el país donde pueden venir a hacer estas actividades ni tampoco a lavar su dinero. María, decíamos al principio que se acaba de cumplir un año, más o menos un año, ¿verdad?, del caso Convenios y de la creación de la comisión que tú presidiste. Tuvieron 45 días para sacar un montón de medidas. Varias de las que estamos conversando ahora ya habían estado incluidas así. Mirado en retrospectiva, ¿qué fue el caso Convenios? Mira, yo creo que el problema con el caso Convenio es que tú tienes distintos tipos de situaciones. Tienes situaciones donde efectivamente, al parecer, hubo personas que abusaron de un sistema muy laxo y que había poca supervisión para llevarse la plata para la casa, que es lo que está investigando en algunos casos, y en otros donde hubo un favorecimiento a organizaciones cercanas, ya sean políticamente o por amistades o porque había trabajado con ellas antes y tenía una buena impresión, donde se les favoreció con darles convenio a pesar de que quizás no necesariamente tuvieran la mejor perfil para poder ejercer esas funciones. Y por otro lado, yo creo que también hubo una especie de relajamiento del Estado, especialmente en los gobiernos regionales, en externalizar mucho de su presupuesto y un poco salir como a buscar demanda, por así decirlo, como a generar esta oferta en temas que quizás no eran imprescindibles para la ciudadanía, pero con esta presión de que este incentivo perverso que generamos nosotros mismos con nuestro sistema de financiamiento público, que es que tengo que gastar a como de lugar, porque si no gasto el próximo año van a bajar el presupuesto. Entonces finalmente terminamos gastando a última hora en cosas que no son estrictamente necesarias, pero que necesitábamos gastar. Y eso también generó que en el fondo se generara como todo un mercado de esta suerte de convenio, que fue el caldo cultivo perfecto para lo que hoy en día estamos viendo. Muy bien, pues queremos agradecerte estos minutos de conversación, interesantes además en un tema que por supuesto siempre resulta preocupante. María Jara Quemada, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad. María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Que esté muy bien.